En el programa pasado te contamos que el gobierno de Dina Boluarte promulgó sin ninguna observación la ley aprobada por este Congreso de pacotilla que modifica la ley de extinción de dominio. El jueves, el Ministerio Público y el Poder Judicial se pronunciaron sobre este nuevo golpe a la lucha contra la criminalidad y la corrupción. El Ministerio Público emitió un pronunciamiento en sus redes sociales a través de una imagen con imágenes y dibujitos como para que lo entiendan hasta los congresistas, señalando claramente que esta decisión del Ejecutivo debilita una de las principales herramientas del Estado para recuperar bienes producto del crimen. Explica que la nueva norma exige que exista una sentencia penal firme y consentida para proceder a la extinción de dominio sobre bienes obtenidos por delitos como corrupción, crimen organizado, lavado de activos y delitos medioambientales. La Fiscalía precisa que entre los principales cambios introducidos destacan la prescripción de la acción de extinción en 5 años, la prohibición de subastas anticipadas de bienes incautados y la devolución de bienes y dinero vinculados a actividades ilícitas. Asimismo, señala que esta reforma, aprobada por el Ejecutivo sin ninguna observación, pone en riesgo emblemáticos casos de alto impacto como los de Odebrecht, PPK, Metro de Lima, el Clan Orellana, Vladimir Cerrón, Alejandro Toledo, Luciana León, Moisés Mamani, Peter Ferrari y Susana Villarán, entre otros. El Ministerio Público advirtió severas consecuencias para el país: el incumplimiento de tratados internacionales como la Convención de Mérida y Palermo, la posibilidad de ser incluidos en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, debilitamiento de inversiones y préstamos internacionales y la pérdida del liderazgo regional en recuperación de activos. Asimismo, resalta que entre los años 2019 y 2024, la ley de extinción de dominio permitió recuperar más de 560 millones de soles para el Estado y dictar más de 510 sentencias por delitos como tráfico ilícito de drogas, 685, contrabando, 253, lavado de activos, 158, minería ilegal, 108 y corrupción, 26. La reforma fue calificada por el Ministerio Público como un serio retroceso en la lucha contra el crimen y la corrupción en el Perú. Y en el caso del Poder Judicial, este poder del Estado emitió un contundente comunicado alertando sobre los peligros de la ley que modifica la ley de extinción de dominio. Según la institución, esta reforma no solo debilita la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, sino también pone al Perú en riesgo de sanciones internacionales. El Poder Judicial destacó que desde 2019 hasta el primer trimestre de este año se han recuperado más de 172 millones de dólares mediante este mecanismo utilizado para decomisar bienes incautados a delitos como testaferrismo, tráfico de datos y minería ilegal. Sin embargo, la nueva ley desarticularía este sistema, permitiendo que activos ilícitos sigan circulando libremente. Asimismo, recalca que la modificación desconoce el artículo 53 de la Convención de la ONU contra la corrupción y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI. Asimismo, coincide con el Ministerio Público en el sentido de que esto podría llevar al Perú a ser incluido en las listas de alto riesgo económico, como la gris oscura o incluso la lista negra, lo que afectaría su acceso a la OCDE y generaría sanciones. El comunicado del Poder Judicial advierte que el crimen organizado, incluidos el narcotráfico, la trata de personas y la corrupción, se fortalecerán sin esta herramienta. Además, resalta que el 82.2% de los casos resueltos no fueron impugnados, demostrando su eficacia. El Poder Judicial lamentó que la reforma ignore sus advertencias y ponga en riesgo años de avances contra la impunidad. Asimismo, reiteró su compromiso con la lucha anticorrupción, pero alertó que esta decisión podría tener efectos devastadores en la seguridad y la economía del país. Y nosotros nos ratificamos en lo que dijimos un día antes. Cada vez que Dina Boluarte, alguno de sus ministros, ministras o congresista diga que están luchando contra la corrupción y la delincuencia, no les creas. Ellos también son los responsables de la inseguridad que vive el Perú. En una sesión extraordinaria, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia declaró infundado el recurso de reconsideración presentado por Rafael Ruiz Hidalgo, confirmando así su vacancia como miembro titular de la Junta Nacional de Justicia. La decisión fue formalizada mediante una resolución emitida el 8 de mayo, tras evaluar su expediente y escuchar los informes orales expuestos durante la audiencia pública, en la que Ruiz Hidalgo y su abogado defendieron su posición frente a los argumentos presentados por la parte solicitante de la vacancia. La remoción de Ruiz Hidalgo
fue acordada por unanimidad del Pleno de la Junta Nacional de Justicia al determinarse que el magistrado incurrió en una grave omisión. No declaró que en el año 2010 fue condenado por el delito de prevaricato. Dicha omisión constituye una falta grave a la verdad, la cual es incompatible con los estándares éticos y legales que deben regir a los integrantes de ese organismo, cuya misión es supervisar el nombramiento, ratificación, evaluación y destitución de jueces y fiscales en el país. Recordemos que la actual conformación de la Junta se decidió prácticamente a puerta cerrada y estuvo a cargo de una comisión que encabezó el actual defensor del pueblo, elegido por el fujicerronismo Josué Gutiérrez, hoy defensor de oficio de Dina Boluarte. La resolución de destitución firmada por el presidente de la Junta, Gino Ríos, también dispone comunicar la medida al defensor del pueblo en su calidad de presidente de la comisión especial encargada de los nombramientos en la Junta Nacional de Justicia. En los próximos días asumirá como nuevo miembro de la Junta el primer suplente, César Cayo Galindo, ex congresista del Partido Nacionalista, como lo fue también el defensor de del pueblo. El gobernador de La Libertad, César Acuña, ha demostrado una vez más que su verdadera vocación no es la administración pública, sino el pasaporte con más sellos que un coleccionista de figuritas de álbum del Mundial. ¿Por qué viajo tanto? Porque puedo, solo le faltó decir. Ante las críticas por sus constantes licencias laborales, que ya parecen suscripción a OnlyFans de Fujitroll, Acuña soltó una perla digna de un manual del político desconectado. Muchos peruanos viajan, yo también. Claro, porque el ciudadano promedio puede darse el lujo de escaparse a Dubái, China o Estados Unidos cada vez que la inseguridad en su región se descontrola. Y por si alguien dudaba de su compromiso con la libertad, aclaró: mi camioneta, mi gasolina y mi chofer los pago yo. ¡Qué generoso eres! Oye, caramanduca mal hecha. Parece que el sueldo que recibe por gobernar es solo un plus para sus aventuras internacionales. Pero usted ha pedido licencia, además de sus vacaciones, ¿no? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué? Porque creo que como funcionario público, de acuerdo a la ley, tengo la potestad de pedir licencia. Pero ¿por qué motivo? ¿No debería estar gobernando en La Libertad teniendo en cuenta el alto índice de inseguridad y todos los problemas que hay? Miren, ¿Por qué pedir licencia? Creo que una persona, si tiene la posibilidad, en lugar de quedarse en el Perú y salir al extranjero, sale al extranjero. ¿Pero por qué motivo? Además yo tengo, de repente no saben, no tienen informe, yo tengo mi casa en Madrid. ¿Y en Dubái también? Tengo mi casa en Estados Unidos, entonces creo que es normal. Por todos los dioses, el nivel de idiotez, descaro y enajenación de este sujeto parece ser una puesta en escena del absurdo, pero no. Así piensa este tipo que, al igual que otros, ya debería desaparecer de una vez y por todas de la política peruana. Lo que acaba de decir Acuña es sorprendente incluso tratándose de él. Si una persona tiene la posibilidad, en lugar de quedarse en el Perú y salir al extranjero, sale al extranjero. Parece increíble, pero lo dijo. O sea, si no te gusta estar en el Perú y, como bien dices, tienes el dinero para irte al extranjero, ¿por qué no nos haces un favor y te largas de una vez? No le sumas nada al país. No solo eres incapaz como gobernador, sino que además eres el principal cómplice de este gobierno corrupto. Y Acuña quiere ser presidente de la República. Es verdad que en un país como el nuestro cualquier cosa puede pasar, pero Acuña debería recibir el desprecio nacional en las próximas elecciones y en cualquier otra que se presente. En estas mismas declaraciones, César Acuña dijo que es un error de los medios responsabilizar al gobernador por el tema de la inseguridad en su región, donde hace pocos días asesinaron a 13 trabajadores de la minera Poderosa en Patás. Dijo que la seguridad es cosa del Ministerio del Interior, pero eso sí, cuando hay que cortar cintas o inaugurar obras y bailar, ahí sí te apareces como el gran líder regional que no eres. Lo más cómico, su partido APP se niega a censurar al premier Adrián Sen por la crisis de inseguridad, porque buscan estabilidad, dice. O sea, estabilidad es igual a que nadie les toque sus cargos aunque el país se hunda. Actualmente la Fiscalía investiga a Jacqueline Lozano, la hija política de Acuña, por un supuesto favoritismo en su contratación en el Congreso. La prueba más contundente, un retrato, un cuadro de César Acuña colgado en su oficina como si fuera el santo patrón del nepotismo. La defensa de Acuña fue magistral. Si hubiera sido otra foto, nadie le habría parado bola. Brillante. Según esa lógica, todos los políticos podrían llenar el estado de sus fotos y llamarlo arte contemporáneo. A estas alturas no sabemos si Acuña de verdad es un imbécil o se hace el imbécil. En cualquiera de los casos, repetimos, tiene los méritos suficientes para desaparecer de la política peruana.
Y claro, cuando nos preguntamos por qué tanto interés en ser cómplice, apoyo y soporte del gobierno de Dina Boluarte, pues la respuesta es clara: los puestos de trabajo en el Ejecutivo y en el Congreso. Una investigación del semanario Hildebrand en sus 13 y del programa Cuarto Poder ha revelado una red de favorecimiento político en el aparato estatal, protagonizada por militantes del partido de Acuña, Alianza para el Progreso. Varios personajes cercanos al dueño de APP han logrado acceder a puestos muy bien remunerados en el Congreso y en otras instituciones públicas, muchas veces sin contar con una experiencia comprobada o estudios superiores registrados. Hildebrand en sus 13 reveló en su edición del viernes que uno de los casos más representativos es el de Silvana Junchaya, militante activa de APP y responsable de la base juvenil del partido en Chorrillos. Junchaya ingresó al Congreso en julio de 2021 como auxiliar de la congresista Magali Ruiz, también de APP, con un sueldo de 2.500 soles. Actualmente se desempeña como técnica con un ingreso mensual de 7.319 soles, aunque con beneficios adicionales su remuneración total bordea los 11.000 soles. Según fuentes del Parlamento, no hay una diferencia clara en las funciones entre su puesto actual y el anterior, lo que alimenta las sospechas sobre su ascenso. Otra figura clave es Jessica Tumi, quien actualmente se desempeña como responsable política de APP en Lima Metropolitana. Desde el año 2017 ha ocupado distintos cargos en el sector público. En 2021 fue asistenta de la congresista Lady Camones, también de APP, con un salario de 14.000 soles. En septiembre de 2023 fue nombrada jefa del programa Yamkasum Perú del Ministerio de Trabajo, que actualmente lidera el ministro Daniel Maurate. Y entre las personas contratadas por Tumi figuran Paulina Hermosa, ex candidata de APP, que según el informe de Hildebrand en sus 13 no cuenta con estudios superiores registrados. Hermosa fue contratada con un sueldo mensual de 20.000 soles para labores de organización de documentos y eventos. Su designación refuerza el patrón identificado en el partido: priorizar la cercanía al liderazgo partidario antes que el mérito profesional o académico. Todo esto demuestra que efectivamente existe un patrón sistemático de designaciones políticas que benefician a militantes o allegados del partido Alianza para el Progreso, reflejando una lógica de clientelismo y utilización del aparato estatal como medio de recompensa política. La práctica de colocar a personas cercanas al cabecilla del partido en altos cargos, muchas veces sin sustento técnico, se ha normalizado en el país gracias al acuerdo de facto entre César Acuña y Dina Boluarte. Y por supuesto que tenemos que seguir hablando de León XIV, el primer papa con nacionalidad peruana. Medios de todo el mundo, especialmente de los Estados Unidos, donde nació, siguen llegando al Perú y particularmente a Chiclayo, donde fue obispo durante varios años, además de haber recorrido las provincias y distritos de la región Lambayeque. Bueno, en un discurso pronunciado el sábado ante el Colegio Cardenalicio, el papa reveló que el motivo de su elección del nombre León XIV fue en homenaje al papa León XIII, célebre por su compromiso con las causas sociales y en particular por su encíclica Rerum Novarum de 1891, que abordó los derechos de los trabajadores en medio de la primera revolución industrial. Según explicó el nuevo sumo pontífice, su elección busca establecer una continuidad con esa visión social, pero adaptada a los tiempos actuales. Señaló que estamos viviendo una nueva revolución industrial marcada por el auge de la inteligencia artificial, el desarrollo tecnológico acelerado y sus efectos sobre el trabajo, la justicia social y la dignidad humana. Frente a este panorama, León XIV reafirmó que la Iglesia Católica tiene el deber de ofrecer su doctrina social como una guía moral y humanista para enfrentar estos cambios profundos. El Papa, de 69 años, dejó claro que seguirá la línea de su antecesor Francisco, asumiendo el rol de pontífice como un acto de servicio humilde y total a Dios y al prójimo, sin ambiciones personales ni vanidad. Ser pontífice es ser un humilde siervo de Dios y de los hermanos y nada más, declaró ante los cardenales, subrayando un modelo de liderazgo basado en la entrega, la compasión y la cercanía a los más vulnerables. El inicio de su papado también ha estado marcado por gestos simbólicos significativos. El viernes 9 celebró su primera misa como papa en la Capilla Sixtina, en un acto litúrgico solemne en el que utilizó vestimenta papal blanca, mitra y báculo. La misa incluyó lecturas en inglés y en español, reflejo de su identidad bicultural y su intención de acercarse a diversos pueblos. Ese mismo
mismo día, el viernes, el Papa León XIV sostuvo un encuentro con el cardenal peruano Carlos Castillo, quien lo acompañó tras la misa en la Capilla Sixtina. La reunión, descrita como cercana y afectuosa, fue difundida por el Arzobispado de Lima a través de sus redes sociales. En su cuenta oficial de Twitter, la institución compartió una fotografía del momento y destacó el vínculo afectivo entre ambos religiosos, resaltando el amor de León XIV por el Perú. Y en las últimas horas hemos conocido más detalles de la vida de Robert Prevost Martínez. El hoy Papa León XIV ha sido descrito por sus hermanos mayores, John y Luis, como una figura con vocación innata desde la infancia, aunque sin ambición de alcanzar el papado. En declaraciones brindadas tras la elección, ambos hermanos destacaron que Bob, como lo llaman en casa, siempre tuvo algo especial que lo distinguía, y que a pesar de la inmensa responsabilidad que representa ser líder de la Iglesia Católica, él nunca lo persiguió activamente. La elección de Prevost como papa ha generado una gran repercusión mediática en Estados Unidos, ya que se trata del primer pontífice originario de ese país. La emoción se vivió intensamente en la familia. John y Luis contaron cómo reaccionaron al ver la fumata blanca y luego a su hermano saliendo del balcón del Vaticano en una escena que les pareció casi irreal. Un recuerdo que ha resurgido en esta elección es el de una vecina que cuando Robert Prevost tenía apenas 6 años y empezaba la escuela, predijo que sería el primer papa estadounidense, una profecía que su familia hoy recuerda como significativa. My name is John Prevost. I am the brother of the new Pope, Pope Leo XIV. But what was interesting, when he was in, I think, first grade, one of the neighborhood ladies across the street said to him, "You will be the first American Pope." She knew that, she sensed that at 6 years old. How she did that, who knows? Patris et Filii. I, honestly, to tell you, I think he will be a second Pope Francis. Su otro hermano, Luis, también contó momentos de la infancia del Papa León XIV. Cuando éramos niños, le gustaba mucho jugar a ser cura. Yo pensaba, ¿qué diablos? ¿Cura? Él compraba pequeños caramelos con forma de disco y fingía que eran obleas de comunión y se los daba a nuestros amigos en el patio. Recuerda él con una sonrisa. Solíamos tomarle el pelo con que iba a ser papa algún día y eso a él no le gustaba. It was like, oh my God, it's Rob. It's never going to be the same. What are we going to do? Oh, yes, it's Rob. Yeah. I still do it, you know, play with guns, knives, bows and arrows. He would play priest. How boring. Come on, Rob, let's go. No, can I give you communion? And we just tease, you know, you're going to be the Pope. You want to be the Pope. Here we are today. He knew from an early stage he wanted to be a priest. And he did. Está previsto que John y Luis Prevost viajen a Roma para reencontrarse con su hermano menor, ahora convertido en una de las figuras más influyentes del mundo. Recuerda que si quieres que este micronoticiero siga existiendo, necesitamos de todo tu apoyo. ¡Listo! Si te gustó este mamarracho de programa que te quiere con todo el alma, sigue yapeando y plineando, que es lo único que nos mantiene con vida.